Ok, el tema de esta tarde se titula Perdonar pecados. Okay, perdonar pecados. Vamos a ver aquí otro milagro, hermanos, pero como lo decimos siempre, la importancia no es tanto el milagro que se hizo, sino lo que Cristo quiso enseñar. Cada milagro que se relata en un evangelio, hermanos, tiene un propósito. No solamente para que veamos que Jesús es un milagrero, no. Recordemos, y lo hemos dicho a través de estos temas que hemos tenido, que el propósito del evangelio no es sanar gente. Tal vez eso suceda, pero eso no es el propósito fundamental del evangelio. Otra cosa que tal vez parezca contradictoria, pero el propósito del evangelio no es restaurar familias. O sea, en el sentido de que por el pecado, eso es lógico, hay familias que están completamente destruidas. Hay matrimonios que están completamente divididos, destruidos, al punto del divorcio, y puede suceder que alguno de los dos crea en Cristo y aún así se divorcian. ¿Por qué? Porque el propósito del evangelio no es tanto restaurar familias. El propósito del evangelio es salvar gente del infierno. Y a veces sí sucede que una familia se restaura, pero eso es algo que viene por la restauración, por el nacer de nuevo, pero no es algo que va a suceder. Por eso decir que cree en Cristo y todos tus problemas se van a solucionar no es verdad, porque puede ser que haya gente que tenga un cáncer terminal y cree en Cristo y aún así se muere. Porque el propósito del evangelio no es sanar gente. El propósito del evangelio es salvar gente. Salvar a gente de sus pecados. Pero vamos a ver este pasaje, Marcos capítulo 2, versículo 1, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Solo el evangelio, hermanos, ofrece solución a un problema muy grande del ser humano. Y creo que es donde radica muchas de las cosas por las cuales hoy vemos que el hombre ha inventado muchos vicios, muchas diversiones, muchas distracciones, muchas cosas donde el hombre pueda olvidar su miseria. Porque así vamos a decirlo, hermanos, un hombre que vive en pecado vive miserable. Aunque diga que tiene muchas cosas, aunque tú los veas en el internet, en la televisión, que parece que están completos, que son hombres que viven la vida, que no les pasa nada, que bueno, sí tienen problemas, pero vivo contento, yo vivo la vida loca, la rebe, pero en realidad eso solamente es una apariencia, hermanos. Recuerden que el mundo siempre vive de apariencias, pero en realidad lo que pasa es que son miserables. Alguien miserable significa alguien digno de lástima. ¿Por qué? Porque no son felices. Tratan de buscar la felicidad en un vicio, con una persona, con una cosa, con mucho dinero, muchas diversiones, buscarla en muchos afanes, en el trabajo, en una familia, en una casa, en un coche. Buscan encontrar la felicidad en muchas cosas. Pero por eso la vida del hombre es miserable, porque nunca la encuentra. Hasta que al final prueba de todo y dice: mi vida no tiene sentido, y mejor se mata. ¿Por qué? Porque hay una cosa que solamente el evangelio puede hacer, y eso es perdonar pecados. El hombre en su vida, en sus acciones, en su caminar, trata de ignorar esta verdad, y es que él es culpable de muchas cosas que él piensa, que dice, que hace, y trata de ignorar esa voz, viviendo su vida llena de cosas que poco a poco lo van destruyendo. Poco a poco lo van alejando de Dios. Hermanos, el evangelio es el único que le dice que sus pecados pueden ser perdonados. Es el único que le dice que sus pecados pueden ser borrados.
y que puedes ser libre. El evangelio es el único. Todas las demás religiones le dicen: pórtate bien, comulga, da a los pobres, cuida de esto, vende esto, no comas esto, desvélate, ora tantas horas, ayuna tantos días. Todas las religiones es así. Y a ver si puedes purgar pecados, ¿no? Tanto no pueden que los católicos inventaron lo que es el purgatorio. Porque puede haber pecados que no pudo haber borrado, entonces entra en el purgatorio para purgar ciertos pecados, cierto tiempo, y entonces pues ya sale. ¿Te das cuenta cómo son las religiones? Las religiones nunca te prometen perdonar pecados. Prometen calmar tu conciencia, prometen que hagas algo para más o menos maquillar. Pero el evangelio de Jesucristo es el único que promete que sus pecados pueden ser perdonados. El infierno, hermanos, está poblado por individuos cuyos pecados nunca fueron perdonados. Y ese creo que va a ser, hermanos, el punto más crítico del infierno. En el infierno, hermanos, una de las cosas que va a haber va a ser una memoria muy fuerte. Recordemos a el rico que estaba en el Hades. Se acordaba de sus hermanos, se acordaba de la casa de su padre, y Abraham le dijo: hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tus bienes y Lázaro también males, pero ahora tú eres atormentado y él es consolado. Es decir, se acuerdan de todo lo que vivieron ahí, se acuerdan de su vida, de todo lo que hicieron, de todo lo que dijeron, de todo lo que pensaron, que dijeron: no, yo me voy al infierno porque en el infierno está la rebe. Se van a acordar claramente el día y lo que dijeron, palabra por palabra. En el infierno se van a acordar y pedirán perdón y dirán: ya creo en ti, pero será demasiado tarde. La diferencia entre aquellos que esperan la vida eterna en el cielo y los que experimentan el castigo eterno no es asunto de bondad personal, sino la falta de perdón. La falta de perdón. Por eso dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que se les concedió el perdón divino estarán en el cielo, gozando de ese perdón divino por la eternidad. Pero ese perdón solamente se obtiene por Jesucristo. Entonces podemos llegar a una conclusión, hermanos, muy fuerte, y es que la mayor necesidad de todo individuo es el perdón de sus pecados. Por eso el hombre siente depresión, siente soledad, siente culpabilidad, siente una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque el perdón que necesita es divino. Ninguna religión proporciona el medio para el perdón de los pecados, solamente el evangelio de Jesucristo. Veamos lo que dice el salmista con respecto a esto. Dice en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Veamos cómo empieza como una escalorita. Una dolencia en el alma empieza por una iniquidad en el corazón, hermanos. Por decir, una persona que mató a otra, esa es una iniquidad que lo marca y trae una dolencia. Y solamente el Señor puede perdonar y sanar. Dice ahí: es el que rescata del hoyo tu vida. ¿A qué se refiere el salmista? A que por esa iniquidad se vio envuelto en un problema donde tal vez no la contaba. El que te corona de favores y misericordias. Eso lo vamos a entender más abajo. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, el pecado, hermanos, hace que tú gastes tus fuerzas en balde. Recuerden lo que le dijo la madre de Lemuel: no gastes tus fuerzas con las mujeres. Es decir, gastar las fuerzas en la iniquidad hace que esas personas envejezcan más pronto. Jehová es el que hace justicia, dice, y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Quiero que vean que el salmista no se enfoca tanto en cosas materiales, sino en cosas que solamente Dios puede dar, y es perdón. Perdón. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué quiere decir favores y misericordias? Lo que leímos ahí, no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Nehemías también enfatiza esto. Nehemías 9:17. Dice ahí este profeta, dice, no quisieron oír, 9:17 de Nehemías, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Recordemos lo que dice Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y los entregó una mente reprobada, a abandonar. Dice, y aquí dice que no los abandonó, o sea que el hecho de que Dios no haya abandonado todavía a alguien es por misericordia, no porque se lo merezca. 9:32 y 33 de Nehemías. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. En este relato, hermanos, que estamos a punto de estudiar, Marcos destaca el aspecto más necesario del privilegio divino de Jesús, y es la autoridad para perdonar pecados. Sin duda el humano requiere esto, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque aquel humano que no le es perdonado su pecado vive en una tremenda miseria, porque vive buscando respuestas que no va a encontrar en el mundo. No los va a encontrar. Buscando respuestas como ¿para qué nací? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué tuve estos padres? ¿Por qué tuve estos hermanos? ¿Por qué viví en este país? ¿Por qué viví en esta era? Y ese tipo de preguntas no las vas a encontrar en la filosofía o respuestas allí. Solamente en Cristo se encuentran este tipo de respuestas. Entonces vamos a empezar a estudiar ese relato, Marcos 2:1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se cree que aquí esta casa, hermanos, que se menciona aquí es la casa de Pedro. Recuerden donde vivía Pedro, porque Pedro era un hombre de dinero, porque tenía una empresa de pescadería. Y muchos de los momentos donde radicó Jesús fue en Capernaum, donde radicó en algunas ocasiones, y recordemos que anteriormente el leproso había proclamado y la gente le buscaba, pero no por lo más importante, sino le buscaba solamente por favores terrenales. Ese era el contexto. Tal vez con el tiempo que había pasado, las cosas se han calmado un poco y entonces ya podía predicar el evangelio. Entonces dice el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y ven, esa última frase es importante, y les predicaba la palabra. Viene aquí una serie de preguntas. ¿Cuánta de esta gente buscaba el evangelio? ¿Cuánta de esta gente? Creo que pocos buscan de verdad el evangelio. Muchos buscan las cosas terrenales, buscan, como dice muchos, las añadiduras, pero no buscan el reino de Dios. Pero veamos lo que hacía Jesús. Predicarles la palabra. Hermanos, las multitudes no es símbolo de que todo está bien. No es símbolo de eso.
Debemos seguir predicando la palabra, porque es por medio de la palabra donde Dios limpiará a su iglesia. Mucha gente vendrá a escuchar la palabra, pero cuando vean que la palabra es dura, muchos se irán. ¿Por qué? Porque no van a querer pagar el precio. Y hermanos, aquí vemos, van a entrar en escena otros opositores de Jesús, y esos son los fariseos o los religiosos. La primera oposición que tuvo Jesús fueron los demonios. Dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Yo te conozco, eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le decía Jesús? Cállate. O sea, esa fue la primera oposición que se encontró Jesús. Pero ahora se va a encontrar una oposición más grande, hermanos. Y es la incredulidad. Muchos dicen, hermanos, que ese pecado, la incredulidad, es el pecado imperdonable. ¿Sabes por qué? Porque la incredulidad es un pecado que se comete cuando todo está en tu contra. Son personas que ya vieron evidencias, vieron hombres y mujeres transformados por el Evangelio, y aún así dicen, yo creo que eso es una mentira. Y muchos dicen que ese es el pecado imperdonable, la incredulidad. ¿Por qué? Porque por incredulidad muchos se van a ir al infierno. Por eso lo dice el autor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para volver atrás. O sea, ese pecado de incredulidad hace que volvamos, que apostatemos. Cuando hay incredulidad, cuando pensamos que Dios no existe. Es un pecado terrible, porque generalmente lo tienen personas que estuvieron aquí o que escucharon, que saben, pero aún así no creen. ¿Qué se puede hacer? Dice ahí Hebreos, de cierto os digo que esas personas no se puede hacer más por ellos, porque sería necesario volver a sacrificar a Jesucristo para perdón de sus pecados, lo cual es imposible. Bueno, voy a hablar un poco de los fariseos para que los entendamos, que van a entrar en escena y son personas recurrentes en los evangelios. La palabra fariseo significa separado. Generalmente, te voy a decir cómo vivía esta gente. Generalmente esta gente evitaba con gran diligencia cualquier interacción con gentiles. Recaudadores de impuestos eran los peores pecadores para ellos. Y si ellos tenían el concepto de que esa persona era pecadora, con ellos ni aún comían, ni los saludaban. Es más, si ellos veían que venían en su mismo camino, o así, en el caso nuestro, si venían en la misma acera, caminando y lo veían de lejos que venía, él se cambiaba de acera a propósito, porque lo consideraba que era un pecador y no tenía ni por qué pasar junto a él. Incluso la actitud hacia el pueblo era de que eran despreciables, eran condescendientes con todo el pueblo. Los fariseos se consideraban los más santos de todos, pero su santidad era en cosas externas. Es decir, seguían ciertas reglas, ciertos estatutos humanos, ciertas estipulaciones que ellos mismos habían inventado y que ellos mismos decían que esas interpretaciones eran para que si las hacían, estaban haciendo la ley. Esos eran los fariseos. Hombres que así mismos se consideraban santos, pero solamente por lo externo. Pero como dijo Jesucristo, eran sepulcros blanqueados, que por fuera bien adornados, pero por dentro había podredumbre. Y hermanos, eso hace el religioso. Y es triste, pero hay muchos que caen en eso. Son muy religiosos, son muy legalistas. Son gente que sí sabe de la Biblia, pero maquillan lo externo, pero su corazón no cambia. Siguen pensando lo mismo, pensando maldad, pensando hacer el mal a su prójimo, pero dicen por fuera, yo creo en Dios. Entonces, esta gente farisea estaba entre la multitud, hermanos. Con esto entendemos algo. Siempre hay un infiltrado, ¿eh? Cuando hay grandes multitudes, sábetelo bien, va a haber un infiltrado ahí que quiere ver qué pasa, quiere ver qué se hace allí, qué regalan, si prestan algo.
si nos dan algo, si dan de comer, siempre va a haber un infiltrado, hermanos, siempre. Va a haber gente que va a decir, a ver qué pasa allí, por qué hay mucha gente, por qué pasa, qué les dan, qué regalan, qué les obsequian. Entonces sigue diciendo Marcos 2:3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al mencionar Marcos detalles de este paralítico, nos dice que el cuadro era un cuadro grave. Este hombre llevaba tiempo así y además era un hombre que se cree que era cuadripléjico, es decir, no se podía mover en su totalidad, no se podía mover. Ahora voy a mencionar algunas cosas aquí, hermanos. Es interesante que Marcos menciona que son 4 los que lo llevan cargando. Y voy a asemejar esto con la vida del ser humano. El paralítico es una figura del hombre sin Cristo. Es un hombre totalmente paralizado. Y entiendan bien esto, hermanos. El hombre no busca a Dios, no busca a Jesús, Jesús lo busca a él. Ahora es interesante que dice 4 lo iban cargando. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. Tenemos 4 evangelios. ¿Qué quiere decir? Que son los evangelios o es el evangelio el que nos lleva a Jesús. No es al revés. Nadie está buscando a Dios. Es el evangelio quien nos lleva a Cristo. Cargando. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada, o sea, nosotros queremos lo contrario. Nuestra naturaleza nos pide lo contrario. Queremos hacer lo malo, queremos ir en contra de lo que Jesús dice. Pero el evangelio nos lleva cargando hasta Jesús. Y voy a recordar ese pasaje que les dije del rico. En Lucas 16:27 dice, entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y eso es interesante, hermanos, pero el rico sabe que por sí solo sus hermanos no iban a buscar a Dios. Y quería que alguien que les dijera, es como, Señor, cárgalos y llévalos con Jesús. Llévalos. O sea, básicamente, hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio a una persona, es como simbólicamente lo estamos cargando y llevarlo a Jesús para que lo sane, para que lo salve. Porque Él mismo no va a ir. Tú le puedes decir, oye, lo comprobamos la semana pasada, oye, mira, te invito, es gratis. Es gratis, no vas a pagar nada. Y aún así la gente, aunque vea que es gratis, no quiere. Casi nosotros tenemos que decirle, casi yo paso a tu casa. Es como llevarlo cargando, porque él mismo por sí solo no lo va a hacer, no va a ir a Jesús. Esa es la incapacidad humana, hermanos. Paralíticos por sus pecados, muertos, no pueden ir a ningún lado. Y es el evangelio quien los lleva delante de Jesús. Es el evangelio, hermanos. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. De ahí un contexto de cómo eran las casas en ese momento. La mayoría de las casas de Palestina tenían tejados planos, usados para relajarse en la frescura del día y para dormir durante las noches cálidas. Usualmente, hermanos, había una escalera que conducía al techo y el techo estaba hecho de tablas de almendro o de arcilla seca. Es decir, no era un techo como el que conocemos, era un techo sobrepuesto con vigas y que soportaba en pared. Entonces era fácil entrar por el techo. Ahora, a diferencia de los leprosos, los paralíticos no eran mal vistos, pero sí eran muy pisoteados psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque siempre les repetían que ellos eran pecadores. Siempre les decían, tú naciste así porque eres un pecador. Tú naciste así porque eres, sin duda, tú cometiste un pecado tal vez en el vientre de tu madre y por eso naciste así. No se les tomaba en cuenta para nada. Su palabra valía poco. Y sus pensamientos ni se digan.
Entonces ahora, hermano, ¿nos imaginamos esa escena? Una escena donde abrieron en una casa que no era su casa. O sea, imagínate que en tu casa abrieron el techo, que no era su casa de ellos, era una casa ajena, y que abrieron el techo de tu casa. Es que abusivos, ¿no? No es tu casa, ni siquiera pide permiso, ¿no? ¿Te imaginas? Pero hermanos, la fe que salva vence obstáculos. La fe que salva vence obstáculos. Entonces dice ahí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿La fe de quiénes? ¿De los 4? De los 5. Aún del paralítico. Vio la fe de ellos, la gran disposición que tenían para buscar a Jesús. Y Jesús hizo lo que solamente Dios puede hacer: perdonar pecados. Quiero que entiendan esto, hermanos. ¿Dónde empieza la santidad? Empieza en el corazón. La santidad no se puede hacer de afuera para adentro. La santidad empieza de adentro para afuera. Tienes que estar convencido en tu corazón de algo para que se refleje afuera. Y ese es el problema de los religiosos. Siempre empiezan por afuera. Cambiar su vestimenta, que no se pongan aretes, que bla, 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 bla. Pero el corazón no se preocupan por él. Entonces, ahora veamos otra cosa. ¿Por qué Jesucristo le dijo primero que sus pecados eran perdonados? Porque tal vez muchos conocían a este hombre, un paralítico que desde hace tiempo y todos en la mente tenían bien puesto que ese hombre era pecador. Por eso nació así, por eso estaba así. Porque todos ahí, hermanos, recuerden al ciego de nacimiento. Cuando le dijeron, da gloria a Dios, ciego, porque todos sabemos que ese hombre es pecador, decían de Jesús en Juan 9. Y él dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo habiendo sido ciego ahora veo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si hay alguien que ora a Dios, Dios a ese oye. Y ellos le respondieron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, ¿te das cuenta? O sea, tú naciste del todo, o sea, no me vas a enseñar a mí, tú eres un pecador. Porque todos creían que toda enfermedad era por pecado, lo cual no es cierto. Hay enfermedades que sí son por pecado, hermanos, pero no son todas. Recuerden que al principio de ese capítulo, los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él dijo, ninguno, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es decir, él nació así a propósito para que yo viniese y lo sanase. Aquí la palabra hijo, o dice hijo, tus pecados te son perdonados, en el griego significa niño. Niño. Es decir, ternura, amor, compasión. Entonces aquí entendemos algo, hermanos. La necesidad mayor del hombre es el perdón de sus pecados. La necesidad mayor del hombre es el perdón de sus pecados. En Mateo 1:21 dice esto, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? El propósito por el cual Jesús vino no es para quitar a los pobres, ni es para que ya no haya más sufrimiento en el mundo. No, porque eso no es culpa de Dios. El que haya necesidad en el mundo, sufrimiento en el mundo, enfermedad en el mundo,
Es culpa del ser humano que por su pecado ha propiciado todas esas cosas. Entonces, el problema que debemos erradicar es el pecado. Y solamente en Cristo y en el Evangelio se puede erradicar ese problema. El paralítico en ese momento, hermanos, no solamente tenía fe de ser sanado, sino que él tenía fe de ser perdonado. Y Jesús lo hace, lo perdona. Y sigue diciendo, estaban allí, versículos 6 y 7, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Es decir, lo decían para sí mismos, lo pensaban ellos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso sí es correcto. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solo Dios como juez soberano o juez supremo puede perdonar pecados, ya que todo pecado es en su contra. Y lo único que puede perdonarlo es el que fue agredido. Pero estos hombres, hermanos, no entendían muchas de las cosas que estaban pasando enfrente de ellos. Mira, los judíos en el siglo I identificaban 3 niveles de blasfemia. 3 niveles de blasfemia. Número 1. El primer nivel de blasfemia era cuando una persona era acusada cuando hablaba mal de la ley. ¿Sabes a quién se le acusó de esto? A Esteban. Por eso lo apedrearon, porque ellos dijeron que había blasfemado contra la ley, diciendo que ellos habían matado al autor de la vida. Porque recuerda que Esteban dio una cátedra desde Abraham hasta Moisés, y al final les dijo, incircuncisos, duros de cerviz, ustedes siempre andan resistiendo al Espíritu de Dios. Dice que no pudieron más y lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos decían que había hablado mal de la ley. Ese era el primer nivel de blasfemia. El segundo, que era más grave que el primero, era cuando se hablaba directamente mal de Dios. Ese era el segundo como nivel de blasfemia. Como que decían, no, este es más grave. Y el tercer nivel, que era por el cual mataron a Jesús, supuestamente ellos, que era el nivel más grave de blasfemia, era cuando un ser humano se afirmaba ser Dios. Ese era el nivel más alto de blasfemia. Entonces, por este nivel juzgaron a Jesús y lo condenaron a muerte. Y frente a estas acusaciones, Jesús demostró 3 pruebas de que Él es Dios. Número 1, la primera prueba de que Él es Dios es que les leyó la mente. ¿Quién puede leer la mente? Nadie, hermanos. Solamente pueden tal vez afirmar por tus señas o por tus gestos lo que tal vez estás pensando. Pero nadie puede leer la mente. Nadie. Ni Satanás mismo puede leer la mente. Solamente Dios. Versículo 8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, que diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? Blasfemia dice. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿te imaginas lo que, o sea, como que, pues yo no estaba pensando nada? No, sí estabas pensando. ¿Sabes a quién le pasó esto? A Sara. ¿Te acuerdas de Sara? No, en ese tiempo dice que Sara andaba ahí de chismosa, porque pues, no estaba allí en la conversación, estaba al otro lado. Pero ya sabes, ¿no? La típica mujer que pues, le gusta escuchar lo que no. Entonces ahí estaba, y Sara pues dijo, con el tiempo tu esposa va a tener hijo. Entonces dice que ella se rió, pero dentro de sí así como que, pues digo, ajá, si yo soy vieja y mi marido es viejo. Entonces le dijo, ¿por qué te reíste? Y ella dijo, yo no me he reído. Y él dijo, no, sí te reíste. Eso solamente Dios lo puede hacer. Jesús les dijo, ¿por qué cavilan así? O sea, ¿por qué están pensando eso? Pues yo me imagino a los escribas así como que, yo no dije nada, ¿no? Sí, sí lo dijiste. Sí dijiste, estabas pensando que yo estoy burlándome.
El hecho de que Jesús conociera los pensamientos probaba la deidad de él. Número 2, otra prueba, que Jesús afirmó lo que había dicho. Esto lo vamos a ver. Jesús afirmó lo que había dicho. Y número 3, respaldó su afirmación sanando. Pues vamos al siguiente versículo, versículo 9, y vamos a analizar. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no estaba diciendo que es más fácil hacer en un punto humano. O sea, de que, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlo? O sea, en un punto médico no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, a ver, lo que ustedes están pensando es esto. Ah, bueno, él dice que le perdona los pecados, pero no hay pruebas de eso. No hay pruebas de eso. Yo no lo puedo comprobar que tus pecados se hayan sido perdonados. ¿Cómo puedes comprobar que tu pecado ha sido perdonado? O sea, ¿cómo tú me afirmas que tú de verdad Dios te ha perdonado a ti? ¿Sabes cómo? Aún recuerdas de dónde Dios te rescató, ¿verdad? ¿Pero eso te trae condenación? O sea, yo todavía me acuerdo de dónde Dios me rescató. Y lo recuerdo perfectamente lo que pensaba, lo que hacía. Pero eso ya no me condena. Es decir, yo dije, ay no, Señor, me acuerdo de eso, no, sí decimos, Señor, me acuerdo de eso y de verdad me siento avergonzado, no condenado. Son cosas distintas. Eso es una clara prueba de que Dios te ha perdonado. Si tú te sientes condenación de decir, bueno, es que yo me acuerdo de eso, ay, no me voy a ir al infierno por eso, tienes que analizar, a lo mejor no te has arrepentido. Nos acordamos de las cosas que hicimos, pero no sentimos condenación, sentimos vergüenza, sentimos tristeza porque pues decidimos por el mundo, decidimos por el pecado, decidimos por la muerte. Pero eso no nos está condenando. Eso es una prueba de que Dios nos ha perdonado. Pero el problema aquí es que científicamente, ¿cómo podemos comprobarlo? Recuerden que científicamente es a base de la repetición. Eso es comprobar científicamente. Comprobar científicamente es que yo hago algo y lo observo y se repite y se repite y se repite, entonces ya saco una conclusión de por qué sucede, en qué situaciones, qué ambiente sucede, cómo sucede, qué es lo que empieza primero, cómo termina, cosas así. Científicamente, ¿cómo podríamos comprobar que alguien ha sido perdonado? No se puede. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es más convincente? Para alguien que no ve el interior, hermanos, decir que perdona el pecado son cosas fáciles de decir. Y decir, bueno, tú dices, pero eres un blasfemo. Eso es lo que estaban pensando los escribas. Este es un blasfemo porque habla de algo que él no puede decir, que él no puede hacer. Y bueno, lo afirmará, pero quién sabe. Ahora, tanto perdonar pecados como sanar un paralítico, hasta este día, solamente Dios. Cuando a alguien se le lastiman las vértebras, ya no hay nada que hacer. ¿Verdad? Ya no hay nada que hacer. Solamente un milagro. Entonces, tanto perdonar pecados como sanar un paralítico son cosas de Dios. Entonces, por eso les dice Jesús, a ver, los escribas podrían decir, es más fácil para ti decir tus pecados te son perdonados, ya que eso a fin de cuentas no se puede comprobar. Pero yo no creo que seas Dios, porque si tú fueses Dios, tú lo sanarías. O sea, ¿sabes por qué dices que tus pecados son perdonados? ¿Sabes por qué lo dice? Porque no lo puedes sanar. Porque perdonar pecados no lo podemos comprobar. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es más fácil comprobar? ¿Que sus pecados son perdonados o que él está sano? Que él está sano. Pero espiritualmente hablando, ¿qué es más fuerte o más claro que se procure?
el perdón de los pecados, hermanos. Por eso sigue diciendo el versículo 9, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las dos cosas que se mencionan aquí son cosas que solo Dios puede hacer. Y algo que llama la atención, hermanos. Jesús no dijo, en el nombre de Dios, levántate. No dijo eso. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entiendan esto, hermanos. Eso es lo que hoy muchas religiones no pueden entender, principalmente los testigos de Jehová. Dicen, no, es que Dios no puede ser hombre. Por eso el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es decir, Jesús cuando bajó al mundo no dejó la deidad, dejó la gloria, la alabanza angelical, la alabanza de los 4 seres vivientes, dejó el trono, la corona, la belleza de todo lo que implicaba estar en el cielo y descendió siendo 100% Dios. Pero a la vez era 100% hombre. Por eso la gente no lo puede entender ni lo puede aceptar. Por eso los testigos de Jehová dicen, no es que Jesús va a ser Dios. ¿Por qué? Porque se le tiene que quitar lo mortal. Por eso ellos no creen que Jesús sea Dios. Pero no entienden esta parte, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, las dos cosas que se mencionan aquí, hermanos, son cosas que solamente Dios puede hacer. Número 1, perdonar pecados. Solamente Dios puede hacer eso. Y Jesús, al ser 100% Dios, podía hacerlo sin ningún problema. Y número 2, sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia, solamente Dios. Hermanos, debemos entender otra cosa igual aquí. Algunas de las dolencias de ciertas personas no radican en algo físico, sino en algo espiritual. Hay muchas personas que siempre se sienten fatigadas o siempre se sienten en depresión, se sienten perseguidas. Y muchos de esos males no es porque tengan un desbalance hormonal o porque tengan mal aquí el cerebro o el cerebelo, cosas así. A veces les hacen estudios y no encuentran nada. Y ya tenemos que ir al punto de que el pecado es tan fuerte que no tienen paz. ¿Qué requieren? El perdón de sus pecados. Requieren la cruz. Jesús con esto les estaba diciendo a todos, abran los ojos y el corazón. Yo pude hacer las dos cosas, perdonar y sanar. Y yo no soy, como dicen los escribas, ¿quién es este que perdona pecados, blasfemias? Dice, yo no soy este. Yo soy el Hijo de Dios. Dice el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. Hermanos, yo investigué científicamente cuánto se requiere para cuando alguien está inhabilitado. Cuando tú estás en una cama de hospital, imaginémonos que, no sé, que tienes te hicieron una cirugía de rodilla. Cuando se te cura, por decir, una rotura de meniscos o una rotura de
de interior cruzado, más o menos la recuperación es de 8 meses. Tienes que estar por lo menos 4 o 5 meses en cama para que solde. Y después ya empiezas a caminar poco a poco, y después ya empiezas a gozar. Eso lleva una recuperación más o menos de 1 año. Por eso cuando a un deportista se le rompe el interior cruzado, es un tendón interior cruzado, 1 año fuera del deporte, 1 año. 1 año para recuperarse. O sea, no tanto es la operación, es la recuperación de la movilidad, la fuerza, la musculatura. Quiero que entiendan esto. Este paralítico, ¿te imaginas? O sea, generalmente alguien que no camina tiene sus piernitas así chiquitas, delgaditas, nada más se le ve el puro hueso. ¿Sabes por qué? Porque no utiliza los músculos. Como no camina, no se le ven los músculos. ¿Cómo era posible que inmediatamente caminó? Otra cosa, cuando tú dejas de caminar 1 año se te olvida. Tienes como que reaprender otra vez a caminar. Este hombre, ¿cómo supo caminar? Otra cosa, hermanos, si una persona así, con esa condición, le ponemos peso, es lo más probable es que tenga una lesión más grave. Una rotura de fémur, tibia y peroné. Otro, a lo mejor tal vez los ligamentos vuelvan a romperse. Cargó un lecho. Y no solamente lo cargó de ahí a la puerta, hasta su casa. Hermanos, quiero que entiendan esto. El Señor, cuando empieza a transformarnos, va a empezar por cosas que son muy íntimas nuestras. Tal vez hay cosas que solamente tú sabes que hiciste. Solamente tú y Dios lo saben, y esas cosas Dios te las perdona. Hay cosas que tú dices, no, si se enteraran de esto, Dios lo sabe y Dios te las ha perdonado. Pero tenemos que vivir ese perdón, hermanos, porque si no, eso no nos va a dejar caminar en el camino cristiano. Por eso hay muchos que siguen tirados, aunque son creyentes, siguen tirados. ¿Sabes por qué? Porque no viven el perdón de Dios, no lo creen y siguen culpándose por cosas que hicieron hace 10 años, 20 años. Sí, las hiciste. ¿Qué se puede hacer? Por llorar, ¿se va a cambiar el pasado? No se va a cambiar, ahí va a estar. Pero si no vives el perdón de Dios, siempre vas a estar ahí tirado, siempre. Y Dios no quiere que estés tirado. Dios quiere que te levantes y que emprendas el camino. ¿Por qué crees que se llevó su lecho? Porque tal vez más adelante Él ayudaría a otro a llegar a Jesús, como a Él lo ayudaron. Pero hermano, si no caminas, ¿cómo vas a ayudar a otro a cargarlo si tú también estás tirado? Lamentándote por lo que hiciste hace 10, 20, 25, 30, 50 años. No, es que todo lo que hice es imperdonable. No, no es cierto. La sangre de Cristo lo borra todo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y si nos equivocamos, sí, tomamos malas decisiones ahí, sí. Pero no es para que te inhabilites y digas, ya por eso ya no voy a ir a la iglesia porque soy bien malo. Aquí estamos llenos de malos, hermanos. Aquí nadie es bueno. La Biblia lo dice así, ¿no? No hay quien haga lo justo, no hay ni siquiera uno. Nosotros somos de esos que Jesús rescató. Pero el paralítico entró en casa cargado de 4 personas en una camilla, totalmente incapacitado. Ahora sale andando y cargando y glorificando a Dios. Hermanos, el milagro fue sorprendente. Jesús es más que solo el Mesías o el Salvador de Israel. Jesús es el que tiene la autoridad sobre toda enfermedad, todos los elementos, todos los pecados y todos los demonios.
Mira, Marcos deja en claro que Jesús es la máxima autoridad y de ahí se toma Colosenses capítulo 1. Él es el primogénito de toda creación y ahí primogénito es prototokos, que significa el que tiene mayor prioridad, no el primer ser creado, prioridad. Y para entender eso necesitamos leer Marcos, para entender la autoridad. Cuando era de los elementos, calla, enmudece. Jamás dijo, en el nombre de Dios cállate. No, calla, autoridad. Los demonios, yo te conozco, cállate y sal de él. La enfermedad, dice que, por si con la suegra de Pedro, la reprendió la fiebre. Con esta persona, levántate con autoridad, porque él es el primero o el primogénito de toda creación. Significa el que tiene el más alto honor. Eso significa, no el primer ser creado, sino el que tiene el más alto honor. Ese es Jesús, que no solamente, hermanos, sana, sino lo más importante, perdona pecados. Nadie puede perdonar pecados. Por eso de que vayas a confesarte con el Padrecito es una blasfemia. Porque es verdad, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Entonces, ¿te imaginas? Vengo a confesarme. ¿Cómo crees que salen? Igual. Porque te absuelvo. 100 Padres Nuestros, 90 Aves Marías, y ya con eso te recuperas. No. Porque, hermanos, hacer eso es pensar que el pecado tiene que ver con algo externo. Y no tiene que ver con que yo pequé porque la sociedad es así. No. O porque me tocó esta familia. No. Me tocaron estos padres. No. El pecado no tiene que ver con eso. El pecado tiene que ver con el corazón caído del hombre. Con eso tiene que ver. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.